El largometraje se salía de los parámetros de producción y de discurso de las películas del entonces. Efraín Huerta lo llamó un documento que le hará más bien a México que centenares de filmes de hueca ficción. La rigurosa economía que había seguido de no estrellas, no canciones, no el gran paisaje mexicano, había planteado una propuesta de cámara diferente, una que sale de los estudios lo más posible y que le daba la espalda a la ciudad moderna. Se iría detrás de ella como si fuera un cartón de escenografía para llegar a las calles, barrios y plazas que el mismo Buñuel había visitado. La propuesta cinematográfica que planteaba Buñuel en Los Olvidados se relacionaba más con la que había explicado André Bazin, que establece una serie de factores técnicos como medios de expresión: profundidad de campo para la simultaneidad de acciones y elementos, el plano fijo que da la opción de un montaje interior con los personajes o el movimiento de cámara que permite el plano secuencia, y con todo esto darle a lo filmado un sentido plural o ambiguo. El director utilizó la profundidad de campo para incluir a la ciudad como un personaje más. Mientras los niños agreden al ciego, al fondo la ciudad modernizándose. Jaibo se esconde en un terreno baldío y detrás se alzan las nuevas vías de comunicación. Pero no solo recurrió a ella para incluir a la metrópoli, sino también la religiosidad y su cuestionamiento. En primer plano, una cruz. En segundo, Pedro trabajando. En tercero, el Jaibo en el umbral como advertencia de todo lo que está por venir. Aunque Buñuel había unido a su equipo a uno de los mejores cinefotógrafos de la época, Gaby, como él lo llamaba, no había sido contratado por el estilo de su reconocido trabajo. En esta ocasión, Gabriel Figueroa no podría enmarcar el paisaje o folclor mexicano, los rostros de las divas del cine. Tendría la oportunidad de trabajar con la luz para crear unos ambientes muy distintos a los del Indio Fernández y fotos antiestéticas indignas de cualquier premio como las describía Buñuel. A pesar de la crudeza de las imágenes y la descripción del mismo director, el trabajo de Figueroa no pierde un grado artístico y en ocasiones hablan mucho más que los diálogos. Pedro en la noche se encuentra con Ojitos, que sigue solo en el mercado, ahora ya vacío. Después de compartir el pan, Pedro está por irse. Los perros callejeros lo siguen y Ojitos decide seguirlos también. Mientras la neblina los cubre, Ojitos se vuelve uno de ellos. Ninguna palabra nos habla de esto, todo viene de la imagen. Así como el encuentro erótico entre Jaibo y la madre de Pedro, son más las miradas, las reacciones, el silencio, el cuerpo los que establecen una conversación, y la música que viene de la misma historia amplía el espacio y permite la simultaneidad de acciones. Sin embargo, en ocasiones el diálogo es más fuerte que la acción, como en la confesión de la madre con el juez sobre el origen de Pedro. ¿Y por qué lo voy a querer? No conocía a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. No hay necesidad de ser explícitos para con ese diálogo darle una segunda dimensión al personaje de Estela Inda, que fue el más criticado de todos porque no seguía el estereotipo de la mujer abnegada que sufriría todo por sus hijos. Por el contrario, es una mujer que se sabe deseada, de carácter severo, que no alimenta a su hijo porque él no está en casa y quizá está enojada por ser madre cuando ni siquiera pudo defenderse. Y en otras ocasiones, los diálogos junto con el trazado de los actores hacen crecer la escena. La madre de Pedro tiene una oportunidad para acercarse a su hijo. Él, ya encerrado en la granja, se aleja de ella, ella tras él. Él vuelve a huir y con muy pocos cortes y más desplazamiento de actores, se establece este ir y venir, este jaloneo de fuerzas entre la madre y el hijo que nunca terminará de concretarse. Cuando Buñuel decide dejar la cámara fija, desenvuelve toda la acción al interior del cuadro. Basta ver la escena de Pedro a punto de ser llevado por un pederasta. Apenas un ligero acercamiento y no más. No diálogos, no movimientos, pura interacción entre los personajes. Buñuel era partidario de los planos largos porque permitía una película más fluida que se desarrolla con la acción y el escenario. Hacia el final, cuando Pedro y Jaibo ya se enemistaron, pasaron de ser paralelos, uno representando el futuro del otro, a ser fuerzas contrarias. Jaibo es ese niño que ha vivido tanto en un mundo violento que ya no sabe vivir de otra manera. Y antes que Pedro, su contrario era Julián, que actuaba como el joven que Jaibo ya no podría ser. Y para cuando Pedro intenta distinguirse de él, se convierte en su enemigo, su opuesto. En el desenlace de ambos personajes, la cámara los sigue mientras ellos se mueven por el espacio. La batalla final no es entre lo bueno y lo malo, el culpable y el inocente, sino entre dos iguales que empiezan a tomar caminos distintos.
Luis Buñuel termina su película con una cámara que se esconde en un barranco, desde donde puede ver con un plano largo lo que sucede tanto en el fondo como en la parte más alta de este. Por más doloroso e indignante que parezca, Buñuel sacó ese final de la prensa de entonces y podría haberlo sacado de la de ahora. En México, por lo menos 3 menores de edad son asesinados y 7 son desaparecidos diariamente. Por eso todavía hay espacio en el cine para historias como esta, o como la de Isa López, Vuelven. Los olvidados causaron inconformidad continuamente. Lograron el shock tan buscado por los surrealistas. Durante su producción, una peinadora abandonó el rodaje porque una madre mexicana no dejaría a su hijo sin comer. El staff le decía: señor, no todo México es así. Tenemos también hermosos barrios como Las Lomas. Durante una proyección privada, Buñuel fue tachado de miserable porque ofendía a todo el mundo y lo que mostraba no era México. Seguramente no el México que ellos conocían. Como le pasaría a Macario casi 10 años después, se les reclamaba a ambas películas por qué no mostraban el folclore de México. Incluso los comunistas de París estaban inconformes, tachaban a la película de burguesa por la figura positiva que tenían el director de la escuela Granja e incluso el policía con el pederasta. La película apenas duró unos días en cartelera. La percepción hacia ella cambió cuando comenzaron a elogiarla. Pudovkin y Bazán lo hicieron. Octavio Paz prácticamente militaría por ella en el Festival de Cannes con su texto El poeta Buñuel. Se llevó 2 premios, el de director y la crítica internacional, y después 11 estatuillas de los Ariel. Los olvidados tendrían un segundo estreno en el Cine Prado y un lugar en la memoria del mundo 53 años después, cuando la UNESCO declarara su negativo como patrimonio documental de la humanidad. Buñuel fue un director de personajes. Los de su película de 1950 no están idealizados, aunque tampoco presentados con la profundidad de una tragedia, pero sí con la dimensión necesaria para no tratarlos condescendientemente y comprender sus actos en una realidad ambigua, contradictoria y cruel. De ahí que se alejara de esas otras películas del cine de la miseria. Buñuel puso a la pobreza como elemento externo de sus personajes, que sí los corrompe, pero no forma parte de su condición humana. Siempre me ha traído la miseria como tema de mis cintas, y no para recrearse con crueldad, sino para acercarme a ella con calor humano, con comprensión. Claro que yo no puedo remediarla desde una pantalla, pero tampoco puedo atenuarla en sus rasgos, porque mentiría. Yo no niego al hombre ni a sus valores humanos, pero sí a la sociedad tal como está organizada actualmente. A pesar de la crudeza de sus imágenes, que desafortunadamente se deslindan de un tiempo y un espacio, fue por la empatía con la cual Buñuel trabajó a sus personajes que el realizador soviético Pudovkin encontró en la película un mensaje de justicia y humanidad hacia los niños, y afirmó que todo espectador podría llegar a la conclusión de que los niños no son los delincuentes, sino aquellos que crean las condiciones inhumanas para que ellos no puedan llevar una existencia digna. Dentro de los límites de lo posible, de su inicial posición en la industria cinematográfica en México, de su reconocimiento en la labor de dirección, Buñuel había desencadenado un poco las posibilidades del cine como instrumento de poesía, y como tal, había traído a él todo lo que esa palabra contiene: un sentido libertador, subversivo de la realidad, umbral del subconsciente e inconformidad con la sociedad que nos rodea.